Recientemente han hecho su profesión religiosa perpetua o definitiva nuestros hermanos Bea García Comín y Pablo Bernal Rubio. En nuestro programa de hoy nos acercamos hasta Sevilla, donde vive Pablo, en la comunidad Sagrados Corazones de los Remedios, donde trabaja en el Colegio San José y en la parroquia de los Sagrados Corazones. Decía a Pablo en las palabras finales de su profesión perpetua: Y gracias por fin, buen Dios, por Jesús, que es con mucho lo mejor. Por este Jesús vivo, real, cercano, inmanejable, con ternura en la mirada, carácter en la voz, vigor en las manos tendidas. Este Jesús, Señor a quien sigo y amigo que acompaña cada paso. Gracias, buen Dios, porque en Él encontramos todo, porque solo a causa de Él me decido y escojo. Gracias porque todo en su vida transparenta un amor concreto y comprometido que no ata, libera. Gracias por su corazón abierto y por el corazón de María que nos lo acerca. Gracias, gracias Señor, por hacer posible el vivir y el morir a su servicio. Gracias infinitas. Contamos ya en nuestro programa en Cruzando Fronteras con Pablo Bernal Rubio, al que le damos una bienvenida muy cordial. Muy bienvenido, Pablo. Gracias, Fernando. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Muy bien. Pues qué bien que tengamos este ratito para poder celebrar este día 2 de febrero, bueno, para poder celebrar lo que significa la vida consagrada, la vida religiosa. Decíamos al principio del programa que hace muy poquito que ha habido dos hermanos que han profesado aquí en España, tú y Bea García Comín, a la que saludamos también, que fue el 21 y el 28 de noviembre. Exacto. El 21 Bea en Madrid y tú el 28 de noviembre. Entonces la primera pregunta que me gustaría hacerte es que en nuestras constituciones, es decir, en esa carta, en esa hoja de ruta para los religiosos, religiosas de nuestra congregación, decimos que en la fórmula de profesión, en cuyo servicio quiero vivir y morir. Tú que ahora tienes tan reciente la profesión perpetua, ¿qué significa para ti en cuyo servicio quiero vivir y morir? Sí, bueno, de entrada, claro, significa ese para siempre, ¿no? Ese para toda la vida, que yo creo que es lo primero que se nos viene a todos al escucharlo. Ahora, a mí esa fórmula de profesión, en el momento en el que la pronunciaba y en todo este tiempo de preparación, cuando he ido rezando con ella, leyéndola, haciéndola también mía, me ha ido evocando mucho a, bueno, pues también a hermanos que han sido para mí testigos, ¿no? Hermanos, en muchos casos mayores, que han vivido hasta el final de sus días como religiosos. Y luego, bueno, también algunos hermanos que no han llegado a la ancianidad, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, en Ramón Mera, que falleció y falleció como religioso de los Sagrados Corazones, ¿no? Es verdad que víctima de una enfermedad muy dura, pero ese fue uno de los momentos, ¿no?, en los que yo tuve ese fogonazo de lo que significa vivir y morir como religioso de los Sagrados Corazones, y eso me marcó mucho. También eso, el haber vivido con hermanos ancianos, mayores, pienso, bueno, en hermanos con los que he convivido a lo largo de estos años y otros con los que no, pero que han sido para mí testimonio, que llegan al final de sus días como religiosos y, bueno, y que siempre me han hecho pensar, yo quiero eso, yo a esto me apunto, ¿no? Y luego en todo este tiempo así más reciente, también ese vivir y morir al servicio de los Sagrados Corazones ha significado para mí algo así como pedirle a Dios este regalo, ¿no? Quizás al principio yo lo entendía como una promesa de la voluntad, ¿no? Casi como un voluntarismo de me comprometo aquí por ley a vivir y morir, ¿no? Y sin embargo, en este tiempo para mí ha sido más como pedirle al Señor este regalo, ¿no? De que yo pueda llegar al haber vivido una vida completa y al morir como hijo y al servicio de los Sagrados Corazones. Entonces lo he vivido más desde ahí, ¿no? Más desde el pedirle un regalo a Dios
y no tanto como esto va a ser así por puños, porque, bueno, pues porque también me doy cuenta que mis fuerzas solas no bastan para eso. Pues vamos a seguir a lo largo de la entrevista hablando de esa profesión perpetua y de su significado, pero ahora vamos a hacer un pequeño viajito y vamos a ir desde Sevilla hasta Salamanca, porque hay alguien en Salamanca que te va a hacer una pregunta. A ver quién es esta persona. ¡Qué sorpresa! Hola Fernando, hola Pablo. Bueno, lo primero Fernando, enhorabuena por tu programa, que sabes que me encanta. Y muchas gracias por haberme dado la posibilidad de dar esta sorpresa a mi hijo Pablo. Pablo, tenemos una pregunta para ti. Nos gustaría saber cómo, como matemático, que necesitas de las demostraciones para llegar a tantas conclusiones, cómo encajas la fe en tu vida. Bueno, qué sorpresa, la verdad que, bueno, lo primero un saludo a mi madre, que seguro que también nos está viendo en este momento. Y bueno, oye, qué alegría, esto sí que no me lo esperaba yo, Fernando. Buenos contactos tienes. Bueno, claro, una pregunta, mi madre me regala una pregunta que tiene mucho que ver con algo muy importante, ¿no? De mi vida y algo que ha sido para mí también pelea en este tiempo. No tanto en este tiempo, ¿no? Como más a lo largo, ¿no? Del tiempo, de información, la carrera. Claro, en primer lugar yo diría que las matemáticas, lo lógico, lo razonable, lo racional, pues ha sido como mi primera gran brújula, ¿no? Mi primer gran mapa para moverme por el mundo. Y es verdad que mi manera de acercarme a la realidad, de enfrentar a los problemas, es desde ahí, ¿no? Desde la lógica, y siempre lo ha sido y me ha ayudado mucho. Pero también es cierto que, bueno, que la fe nunca ha entrado en una fuerte colisión con mi ser una persona lógica y racional. Quizás el primer espacio que tuvo para mí la fe en mi vida fue a través bueno, de mi parroquia, mi parroquia de la infancia, ¿no? Que fue como mi primera gran familia. Y en esa gran familia extendida, ¿no? Pues la que también llegué precisamente por mi madre y precisamente allí en Salamanca, pues bueno, la familia no se cuestiona, ¿no? No entra en confrontación con el ser racional. Y allí, bueno, pues a través del cariño, de la presencia, de la compañía del día a día, viviendo que el creer, ¿no? Ese creer que mi madre también compartía, que nos fue invitando también a nosotros, a mí y a mis hermanos, bueno, pues que era algo que tenía un espacio en nuestra vida, ¿no? Y luego más adelante sí que es cierto, en la época de la universidad, los primeros años de carrera, también los primeros años de discernimiento vocacional, ahí sí que hubo su confrontación, ¿no? Y quizás para mí el gran momento como de apaciguarme y como de encontrarle sentido a todo y darle su lugar a todo fue el momento en el que entendí que, bueno, que la fe, que la razón, que la lógica, la matemática son distintos accesos a la realidad y que toda la realidad, sobre todo la verdad, ¿no? Esa verdad con mayúscula, está siempre más allá de la lógica, y el haber estudiado matemáticas eso me lo ha mostrado, más que hacerme más cuadriculado, me ha hecho como me ha dado más holgura, ¿no? Precisamente al mostrarme que la matemática no lo agota todo. De hecho, bueno, hice mi trabajo de fin de grado de matemáticas de una cosa relacionada con esa, pero no te aburro con ese tema. Y luego, por otro lado, ¿no? La experiencia de fe y el entender que nuestras realizaciones religiosas, que nuestras formulaciones, que la religión tampoco agota, ¿no? El misterio absoluto de Dios, ¿no? Un misterio de amor tan absoluto, tan inmerecido, tampoco se agota en nuestras formulaciones religiosas, de fe, caritativas, solidarias, no, nada de eso lo agota, ¿no? Bueno, pues quizás ahí es donde han encajado bien todos esos ámbitos de mi vida, ¿no? La razón, la fe, entendiendo que la verdad con mayúsculas es una verdad de amor y que está más allá. Más. Hubo unas palabras, yo creo que muy significativas, que te salieron del corazón y también de la razón, que fueron las que al final de la Eucaristía de tu profesión perpetua, el pasado 28 de noviembre, pues expresaba y decías lo siguiente. Y recobra la calma, vida mía, que el Señor fue bueno contigo,
Y es que llegado a este momento del camino me asomo a mi historia y reconozco una vez más, buen Dios, que has sido bueno conmigo. Gracias, Señor, por mi pasado, porque no hay herida que no hayas cuidado, no hay miedo ni soledad que no hayas acompañado, no hay culpa que no hayas perdonado, no hay límite que no hayas asumido ni amargura que no hayas consolado. Bueno, estas palabras son toda una confesión de fe, de trayectoria como discípulo de Jesús, ¿verdad? Sí, ciertamente. Claro, ahí se condensa, ¿no? mi historia y algo que para mí ha sido muy importante, ¿no? Que es la historia vivida, la historia también hecha a proceso, no entendido como fogonazos aislados, tanto ni los acontecimientos de mi historia ni la presencia de Dios en ello, ¿no? Sino más bien vista, bueno, como se ve siempre lo de Dios, ¿no? Cuando Él ya ha pasado y encarnado, ¿no? Para mí esas dos palabras tienen mucho que ver con lo que es ser humano y con lo que es también ser ante Dios, ¿no? Entonces, sí. Y lo que expresabas de la herida, el dolor, estamos en una sociedad, bueno, en el mundo en el que estamos viviendo muchas situaciones de heridas, de dolor. ¿Cómo hace todo esto mella en ti? Bueno, en primer lugar, bueno, hace mella en mí, si me remonto a la historia, ¿no? Pues en primer lugar, en realidades muy cotidianas, muy cercanas, ¿no? De situaciones de exclusión cercanas, pues en el barrio al lado de aquel en el que vivía, el barrio de Puente Ladrillo, es como el momento en el que abro los ojos a esta realidad que sufre, ¿no? Pero si me preguntas ahora, ¿no? Como bueno, tanto dolor, tanta herida hace mella en mí, pues para mí es como un gran interrogante y una gran llamada. Quizás esa sea la mejor respuesta, ¿no? Porque precisamente siento que son realidades ante las que me siento interpelado, que esperan de mí una respuesta, y que precisamente, ¿no? el ser religioso es la respuesta que creativamente, tanto desde lo que va saliendo de mí y lo que intuyo que Dios me pide y me llama, es como esa respuesta ofrecida al mundo. Bueno, pues también a la manera un poco de Dios, ¿no? Que no cambia todo de un plumazo, ¿no? Pues yo también he tenido que ir haciendo como mi proceso de asumir que aunque el dolor del mundo es infinito y me gustaría poder dar una respuesta infinita y hacerme cargo de todo, pues mi respuesta tiene que ser más bien desde abajo y desde lo poquito que se vaya pudiendo, ¿no? Pero lo vivo sí como abismo, ¿no? Como hay una canción de Ixtis que dice: entre lo que canto y vivo hay un infinito abismo, pero no puedo dejar de cantar. Y solo dice eso. Y me parece maravillosa. Y es una canción que me ha ayudado mucho a expresar muchas de las cosas que vivo y aspiro a vivir. Y sin embargo, bueno, pues esta es quizás una de las que más se me viene a la mente, ¿no? Precisamente por eso, porque el dolor del mundo es tan grande, la herida es tan grande, mi respuesta tan pequeña, pero no puedo dejar como de estar ahí, ¿no? Entre lo que canto y vivo hay un infinito abismo, pero no puedo dejar
narararap, 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 narararap. Ujú. Y hablas también de las heridas. Hay gente que Mm, piensa pues, que en la vida religiosa, bueno, pues que no hay heridas o que no nos pasan cosas, ¿verdad? ujú. Pero ¿cómo se curan también las heridas? Sobre todo una persona que está siguiendo a Jesús, pues con este estilo de vida, Sagrados Corazones. Tus Ujú. propias heridas. Claro, claro, y eso es, claro, entramos, ¿no? Como desde el otro lado. Yo, bueno, son mi historia y son mi vocación también, ¿no? Yo creo que el, mucho del ser religioso, de ser buen religioso, tiene que ver con descubrir que tenemos heridas y que Dios entra en ellas, y ya no solo a nuestra vida, sino a salvar a otros, ¿no? Eh, Ahí, bueno, pues tengo hermanos, se me vienen rostros, me viene ahora, por ejemplo, Nico Biel en Chile, que una vez me dijo, ¿no? Para ser religioso tienes que descubrir que Dios te coge por tus heridas, ¿no? Y bueno, pues esa ha sido mucha de mi experiencia cuando hacía esta acción de gracias, ¿no? Que has citado, Fernando, pues precisamente lo que trataba de recoger era eso, ¿no? Como ese dar, bueno, testimonio, ¿no? Y público, que la profesión es una celebración pública, de que efectivamente en mi vida pues ha habido muchas heridas, ¿no? Y ha habido heridas, bueno, pues cosas que me han dolido en mi infancia, límites personales que me ha costado y me cuesta todavía aceptar. Y sin embargo, ¿no? Y a la vez, la experiencia es que Dios está presente en todo ello, primero acompañando, primero presente y desde sus propias heridas se hace totalmente solidario y totalmente cercano conmigo, pero más aún, ¿no? Ese gran misterio, ¿no? Que consiste en que Dios nos salva no desde la omnipotencia, sino desde la pequeñez y desde las propias heridas, pues nos lo regala también, ¿no? Y nos ayuda a participar. Y claro, es descubrir, ¿no? Que el propio dolor, el propio sufrimiento no tiene ningún valor intrínseco, en sí mismo no vale nada, pero es como la condición de posibilidad que te permite como ponerte a caminar también con otros, acompañar a otros de verdad, entendiendo empáticamente lo que pasa y no como desde fuera o desde arriba. Entonces, esa es la experiencia que yo tengo en la vida religiosa, ¿no? Quizás una de las cosas más sanadoras que yo he vivido es precisamente eso, el entender que mis heridas son queridas, son acogidas, pero más sirven para otros, ¿no? Y luego, bueno, ver que también entre nosotros, ¿no? Se producen a veces heridas y ver que esas heridas no tienen la última palabra, ¿no? Como también mencionas, dice, bueno, hay gente que se piensa que la vida religiosa no hay heridas, quizás todo es así muy bucólico, muy bonito. No, no, pues también, ¿no? Como reconocer, pues sí, nos hacemos daño a veces. Y a la vez, eso no es lo último, ¿no? El Señor sigue sacando de eso nuevas posibilidades, va soñando y creando nuevos futuros, y eso lo he experimentado en estos 10 años, ¿no? También en nuestra historia reciente como provincia. Entonces, eso para mí también es como profunda experiencia de fe, ¿no? De fe vivida, de fe en acto. Pablo, ahora una pregunta, bueno, no sé si difícil o quizá un ejercicio también de creatividad y de traducción para Ujú, los jóvenes que puedan estar escuchando esta entrevista. La vida ujú, religiosa pivota sobre el voto de castidad, de pobreza y de obediencia. ¿Cómo ujú. explicar a un joven de hoy en qué consiste este voto de castidad, de pobreza y de obediencia? Vale, bien. Sí que, claro, yo aquí voy a ser creativo y claro, voy a intentar hablar bueno, de cómo lo vivo yo también, ¿no? Mm, y querría eso, como decir de antemano, ¿no? Que ninguna de las cosas que diga se entiendan como en contra del voto, ¿no? Yo creo que precisamente este ejercicio de creatividad que propones y que, bueno, es el que hacemos, ¿no? Los que tratamos de vivir este voto en el día a día, tiene que ver con esto que dice también el Evangelio, ¿no? De coger lo mejor de las formulaciones antiguas y al mismo tiempo de lo nuevo, ¿no? Bueno, pues para expresar las cosas en el lenguaje actual. Entonces, bueno, pues de entrada, claro, efectivamente el voto de castidad, pobreza y obediencia tiene
sus concreciones, ¿no? Objetivas en el día a día, en la vida de una persona, pues esas concreciones, por supuesto, son irrenunciables, ¿no? Pues la castidad entendida en nuestro caso pues como celibato, la pobreza como comunión de bienes, el que no hago lo que me da la gana con lo que tengo y que de hecho lo que tengo es para todos y todo lo que necesito me viene de la comunidad, ¿no? Y la obediencia como, bueno, pues no disponer yo mismo de mis proyectos, de mis planes y a qué me dedico, sino también ceder esa libertad a otro, ¿no? A otro, a un provincial o quien sea elegido para, bueno, pues llevar a cabo el proyecto del grupo, ¿no? Bueno, pues esas tres realizaciones objetivas de los votos, por supuesto, ¿no? Pero quizás, bueno, la forma en la que estos tres votos se pueden actualizar, ¿no? O se pueden comunicar mejor hoy en día, pasan, por supuesto, y sin ninguna duda, por Jesús, por Jesús el Señor y Jesús el amigo, ¿no? De hecho, muchas veces yo utilizo esa expresión, bueno, yo se la tomé prestada de Esteban Gumucio, que en sus cartas a Jesús muchas veces se despedía de él como Señor y amigo, ¿no? Bueno, pues este Jesús Señor y este Jesús amigo, para mí como que cataliza, ¿no? y reenfoca toda la vivencia de los votos. Empiezo por Jesús como Señor, ¿no? El haber descubierto la presencia real, ¿no? Ese Jesús cercano, ese Jesús que es compañero, pero descubrirlo como Señor, ¿no? Como realmente el Dios encarnado, ¿no? Y descubrir que con Él, que a su lado, todas las demás cosas son relativas, ¿no? Porque Él es realmente el único que importa, pues para mí es algo que genera una libertad muy grande, ¿no? Sobre todo porque esto es algo a lo que últimamente le doy muchas vueltas. El mayor momento así como el mayor momento de señorío de Jesús lo vemos en la cruz precisamente, ¿no? Y en esa cruz a la que le han llevado su coherencia y su entrega a los demás, ¿no? Entonces, creo que este Jesús tan libre, tan coherente, tan hasta el final, a mí es algo que me moviliza, pero al mismo tiempo para dialogar con los jóvenes, ¿no? Y como para presentar este valor en nuestro mundo y en nuestra sociedad, pues creo que tiene muchísima fuerza todavía hoy, ¿no? En medio de lo líquida que es nuestra sociedad, en medio de lo indiferente que es a veces, yo creo que la coherencia, la autenticidad y sobre todo la libertad, sobre todo esa libertad positiva, ¿no? Que te permite como afirmar y hacer cosas y hacerlas por los demás, creo que eso, bueno, pues ayuda mucho, ¿no? Entonces, ese Jesús Señor, que es realmente lo absoluto, ¿no? Y que su forma de ser lo absoluto, lejos de esclavizar, libera, pues para mí es uno de los caminos de entrada a nuestro triple voto, ¿no? Entonces, por él el celibato, por él la renuncia a los propios proyectos y por él, bueno, pues también ese desprendimiento de los bienes. Y luego Jesús amigo, ¿no? Que no es el Jesús amigo de la catequesis de primera comunión, con todo mi cariño y todas las veces que yo he sido el catequista de primera comunión, ¿no? Pero es bueno, pues esa amistad de vida, también antes hablábamos un poquito de la historia y de cómo Dios se va haciendo presente en ella como proceso, pues el descubrir ese Jesús siempre presente, ese Jesús que es Dios con nosotros, bueno, pues Jesús amigo para mí también es hablar de todos los afectos que se ordenan en torno a Jesús, ¿no? Como ese tesoro escondido que hace venderlo todo, ¿no? Entonces, una relación auténtica, una relación afectuosa con este Jesús, de nuevo, es lo que hace comprensible y entendible los tres votos, ¿no? Pues sí, entonces de nuevo toda la castidad centrada y ordenada a Jesús, pero también la pobreza, ¿no? El entender que del bien material no me viene a mí ni mi seguridad, ni mi satisfacción, ni mi realización, sino de este afecto bien ordenado en torno a Jesús, ¿no? Y por supuesto, pues la libertad de la obediencia, de nuevo, ¿no? Que hacemos por él. Entonces, bueno, no sé, el tratar de presentar a este Jesús así, pues me parece interesante, ¿no? Aún así es difícil, es muy, muy difícil, no sé.
podríamos seguir hablando mucho de esto, pero es que me alargo. Bueno, quizá lo retomemos también en otro momento. Pero ahora te voy a proponer otro viajito. Venga. ¿Te parece? Vamos a viajar hasta Madrid porque se une a la entrevista otra persona que, pues, que quería hacerse presente y también formularte otra pregunta que completa un poco este icono de tu profesión. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás? Y hola también a Pablo. Nada, es un gusto poder encontrarnos también por aquí, después de todo el tiempo compartido, de este tiempo de celebración conjunta y de comunión en la distancia. Pues qué bueno también encontrarnos en otro tipo de distancia internautica, hermano. Nada, es una alegría que me invitaba Fernando hoy también a poder compartir este espacio y a poder hacerte una pregunta. Irremediablemente me sale preguntarte por cuál es tu experiencia de vivir en una congregación de hermanos y hermanas. ¿Qué sentido tiene y qué tipo de testimonio puede dar hoy en la Iglesia, en este momento que vivimos en la historia, donde hermanos, hermanas, hombres y mujeres desean vivir en comunión la entrega en una congregación? Pues un abrazo muy fuerte, Pablo, un abrazo muy fuerte, Fernando, y seguimos encontrándonos en la vida y en la misión. Bueno, Bea, qué alegría, un saludo también para ti, para Madrid, y ciertamente pues es una alegría y una suerte el encontrarme con Bea también aquí. También te cuento, Fernando, aunque lo sabes bien, ¿no? que Bea y yo hemos compartido tantas cosas, ¿no? en todo este tiempo, desde que comenzamos la formación en los primeros años hasta ahora, hemos ido coincidiendo mucho. Y claro, nos une no solo el ser hermanos, que es muy fuerte, sino el ser hermanos y ser amigos también. Entonces, es una alegría. Y me regala una pregunta bonita también, muy interesante también, muy importante para mí. Pero me pregunta Bea por nuestro ser congregación de hermanos y hermanas, de hombres y mujeres. Además que a nosotros nos gusta esto tenerlo a gala, ¿verdad? Como somos la única de las poquitas, no vaya a haber alguna otra por ahí que luego nos riña. La única congregación, ¿no? Decimos nosotros, fundada al mismo tiempo, en el mismo momento, con la misma acta de aprobación del Vaticano, como congregación de hombres y mujeres. Entonces, bueno, pues yo creo que eso forma parte irrenunciable, ¿no? de nuestra identidad. Y yo así lo he vivido siempre, además. Cuando yo conocí la congregación allí en Salamanca, fue precisamente a través de las hermanas. Fue, bueno, en este Puente Ladrillo que lo mencionaba antes, ¿no? Pues allí como voluntario. Y es verdad que también, bueno, mi despertar vocacional, mi primer discernimiento, estuvieron muy vinculados a ellas, ¿no? A las hermanas. Y eso forma parte también de quién soy yo como religioso de los Sagrados Corazones. Yo soy hermano y feliz de serlo, pero a la vez mi despertar a la congregación, mi primer conocer el estilo de los Sagrados Corazones fue a través de ellas y noto que forma parte de mi vida, ¿no? Y respondiendo a la pregunta que me hace Bea, bueno, que pienso yo que como congregación de hermanos y hermanas podemos aportar en el mundo, pues en primer lugar, creo que ese trato, nosotros decimos espíritu de familia, ¿verdad? En nuestro carisma. Bueno, pues ese trato familiar, ese trato descomplicado, sencillo, amable, que se traduce, bueno, al interior de nuestras comunidades, pero también en la relación entre comunidades, en las relaciones interpersonales uno a uno que tenemos entre muchos de nosotros y nosotras. Bueno, pues creo que eso es lo primero que podemos aportar, ¿no? Y que esa gran, bueno, diversidad que a veces en espacios de iglesia está un poquito más parcelada y reducida, ¿no? De los varones por un lado, las mujeres por otro. En nuestra congregación se vive tanta naturalidad, tanto encuentro, ¿no? Tanta sencillez y familiaridad, que creo que es un regalo grande para nuestra iglesia en este tiempo. Y luego, en segundo lugar, bueno, pues claro, la vida y la misión, ¿no? Son siempre los dos polos de nuestra vida religiosa. Pues toda esta vida familiar que menciono, este encontrarnos, llevarnos bien entre nosotros, se traduce y se trasluce
la misión, ¿no? Y yo lo experimenté así en su día, cuando era un joven que participaba en algunas actividades de pastoral de los Sagrados Corazones llevadas por hermanos y hermanas. Y creo que eso lo podemos seguir aportando mucho a los jóvenes, ¿no? El trabajar juntos, el que esa familiaridad se vea, ¿no? en la misión compartida. Eso como punto de entrada, ¿no? Luego, bueno, pues creo que hay cosas que podemos seguir también profundizando, ¿no? Que quizás estos dos caminos están más explorados, pero puede haber otros, ¿no? Caminos de la reflexión carismática y teológica que podemos compartir, y algunas cuestiones de espiritualidad las estáis trabajando mucho allí en Roma, por lo que leo. Bueno, quizás también en esa misión, en los márgenes de nuestro mundo y en nuestro mundo herido, podemos aportar desde nuestras distintas sensibilidades, también de forma recíproca, ¿no? Complementaria. Pero es sin duda un camino por el que yo apuesto mucho, ¿no? Y que creo que tenemos mucho que aportar a la Iglesia, sí. Pues qué bien tener con nosotros hoy a Bea. Y si te parece, Pablo, me gustaría recuperar también algunas palabras de Bea el día 21 de noviembre en la acción de gracias de su profesión religiosa. Vamos a volver a escuchar a Bea y si te parece luego comenta tú estas palabras de ella. Vale. En ese crecer me encontré con un Dios que me recordó que me quiere como soy, y aquí brotó el deseo de compartir ese amor con todos sin distinción. Pues deseo vivir intentándolo, porque siento que es cuando más Bea soy, cuando soy capaz de descentrarme y pongo a los otros en el centro. En esta capilla he dado pequeños, grandes pasos, encuentros, despedidas, y hoy me impresiona profesar aquí, en el mismo sitio donde hoy se me invita a ofrecer todo lo que he recibido también. Bueno, sí, esta acción de gracias, ¿no? Que le escuchamos a Bea ahí el día 21, bueno, fue un regalo también el escucharla. Claro, me pides, bueno, comento estas palabras, ¿no? Sobre todo ese deseo, que no es solo un deseo, sino también algo que yo he ido viendo cómo se realiza, ¿no? Este deseo, anhelo de autenticidad que Bea menciona. ¿No? Ella habla de cuando pone a Dios en el centro, ¿no? y por tanto también a los otros, ella es más ella misma, ¿no? Y me da mucha alegría el escuchar estas palabras, el que me las vuelvas a traer ahora, Fernando, porque creo que es una experiencia pues, muy auténtica de Bea, y al mismo tiempo una experiencia también, digo, y también podría hacerme esas palabras, ¿no? Decirlas en primera persona, y creo que como religiosos, ¿no? Mucho del ser religioso tiene que ver precisamente con eso. Claro, yo en lo que conozco a Bea, ¿no? Pero pienso en tantísimos jóvenes, yo mismo también, ¿no? Me remonto ahora como a un momento de final de la adolescencia, comienzo de la juventud, de encontrarme con infinitas posibilidades abiertas por delante, ¿no? Y decir, bueno, ¿y cuál es mi verdadero yo? ¿Qué voy a hacer también con tanto, ¿no? ¿Dónde pongo el vallado? Con una canción de Silvio Rodríguez que también a Bea le gusta mucho y a mí también, ¿no? Y entonces todo eso resuena ahí, ¿no? En esa expresión que menciona Bea en su acción de gracias. Y al mismo tiempo, otra cosa que me gusta mucho de esa frase y de esa constatación es que, de nuevo, bueno, ella lo expresa como agradecimiento, como experiencia de algo que se le va regalando un poquito, y a la vez como un camino para toda la vida, ¿no? No en ningún momento lo dice como, bueno, yo ya he llegado aquí y ya soy 100% yo, auténtica yo para siempre, ¿no? Me gusta mucho también por eso, porque ella se da cuenta de que ese camino de ir poniendo a Dios y a los otros en el centro de su vida y descentrándose es un camino también para toda la vida, ¿no? Ese es mucho del para siempre de la profesión religiosa, no ya lo tengo todo cumplido, me tumbo a dormir, ¿no? Sino que siempre está como herido de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué más? ¿no? Y eso es muy bonito también. Pues Bea, tú y tantos hermanos que en estas últimas semanas han hecho su profesión religiosa en Paraguay, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, sois hermanos herederos de una herencia carismática, pero también al mismo tiempo vehiculáis un nuevo estilo de vida religiosa. ¿Qué reforzarías tú personalmente
de nuestra vida religiosa, Sagrados Corazones? Vale, bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Iba a decir, estamos en un momento de cambio. Qué tontería, quizás cada momento de la historia es un momento de cambio, ¿no? Pero en el momento en el que estamos nosotros, ¿no? Y en esta herencia y construir también el futuro, creo que en nuestro estilo comunitario, ¿no? En nuestra forma de vida religiosa en el día a día, em, la primera de las cosas que yo reforzaría tiene que ver con el darnos palabra los unos a los otros, ¿no? En nuestra vida. Creo que, así, en una lectura que quizás pueda ser muy superficial, ¿no? Pero en la que yo hago de la historia reciente de la vida consagrada, claro, con el Concilio Vaticano II se sale de un modelo muy directivo de entender la vida religiosa, que quizás coartaba mucho la libertad de las personas, y bueno, y ahí se avanza, ¿no? Hacia un modelo como una libertad liberal de la vida religiosa, ¿no? Y creo que podemos avanzar mucho hacia una libertad como corresponsable. No sé, me invento las palabras así sobre la marcha, no es algo que tenga yo tan formulado, ¿no? Pero el anhelo que yo tengo y lo que veo también, bueno, que vamos construyendo o intentando tímidamente aportar a algunos hermanos jóvenes, ¿no? Pues tiene que ver con eso, eh, creo que somos una generación que valoramos mucho la comunicación interpersonal, eh, la tolerancia también, ¿no? A los distintos puntos de vista. Entonces, algo que nosotros hemos vivido mucho en nuestra formación tiene que ver con el comunicar al otro, a los otros hermanos, cómo estamos viviendo, cuáles son nuestras dificultades y nuestras grandes alegrías. Y esto que decía al principio, ¿no? Como le damos una palabra a los otros, pues para que nos digan también cómo nos ven desde fuera o nos aporten un contraste, ¿no? Pues yo aspiro a que en nuestro estilo, en nuestras comunidades locales, se pudiera conseguir eso un poco más, ¿no? Todos los hermanos, el poder también, bueno, compartir un poco, el comunicarnos un poco más a fondo en la espiritualidad, en lo que vivimos, en la oración, en las dificultades también. Y luego ese segundo paso, ¿no? El darnos palabra. Luego, otra de las cosas en las que a mí me gustaría, ¿no? O que creo que son también como un movimiento de los tiempos, ¿no? Tiene que ver con la corresponsabilidad también, ¿no? Con el sentir quizás no tanto ese modelo misionero Padre Damián, ¿no? Con todas las cosas buenísimas, ¿no? Que tiene el Padre Damián, pero no tanto ese varón fuerte en solitario a cargo de un proyecto misionero y pensar mucho más en los equipos, ¿no? Yo creo que estamos dando, bueno, también los que vais por delante nos estáis regalando en ese sentido, bueno, experiencias y pasos sólidos, ¿no? Y lo estamos viendo también en la iglesia, pues incluso congregaciones que llevan adelante proyectos intercongregacionales, la colaboración de la que hablábamos antes entre hermanos y hermanas, e incluso dentro de una propia comunidad, pues no entender tanto bueno, tú eres el párroco, tú eres el profesor de religión. Por supuesto que esos cargos tienen que seguir estando y un responsable último de las tareas que llevamos adelante, pero el poder trabajar más como equipo creo que sería algo que, bueno, que tiene que ver con el crecimiento, ¿no? O como con el desarrollo en este momento de los tiempos de avanzar en la vida religiosa y en nuestra convivencia. Pablo, ya sabes que al Papa Francisco le gusta hablar con mucha claridad y es muy claro a la hora de manifestar sus opiniones, también sus preocupaciones. El Papa varias veces ha hablado de una de sus preocupaciones, que él habla de la sangría que se está produciendo en la vida religiosa, pues con todas las salidas y con todo lo que está sucediendo. Entonces, pensando ahora en ti, que tienes 30 años, que has hecho esta profesión perpetua, ¿qué significa para ti vivir la fidelidad? Bueno, es una pregunta complicada. Para mí, en primer lugar, vivir la fidelidad es vivir la fidelidad de Dios. Lo mencionaba un poco al principio con la pregunta que me hacías, ¿no? Cualquier otra cosa a mí me va... cualquier otra cosa, cualquier otra respuesta que pudiera darte, ¿no? Que no empezara por aquí sería... pues eso, hablar de voluntarismo, hablar de confiar en mis propias fuerzas. Bueno, y tengo comprobado, ¿no? En mi propia experiencia y también en carne ajena que el voluntarismo o la confianza así absoluta en la propia fuerza
no sostiene, ¿no? Que tampoco sostienen los cargos, que tampoco sostienen un proyecto al que se le da el corazón, ¿no? Y que por tanto lo único que parece que pueda sostenernos y pueda hacernos fieles es el que de entrada Dios es fiel. Y claro, y entonces esto para mí se traduce en, bueno, esa fidelidad continua, entender que mi fidelidad, bueno, pues que va a ser una fidelidad en camino, ¿no? Una fidelidad itinerante. Y luego el contar con las luchas, ¿no? Y contar con los fracasos también, ¿no? Y contar entonces con que va a haber momentos en este camino que tengo por delante de pararme, de verme tirado al borde del camino y de tener que pedir perdón, reconocer que de nuevo mis fuerzas o mi buena intención no bastó y pedirle a este Dios fiel que me reconduzca. Claro, al final, bueno, de la fidelidad se puede hablar, me imagino, al final, ¿no? Cuando uno ha vivido una vida fiel, ¿no? Esto que hablamos también al principio de vivir y morir, pues supongo que hasta entonces hablar de fidelidad es como, bueno, hablar de proyecciones y de, como digo, de buenas intenciones, ¿no? Pero sí, estas dos cosas que menciono son como los pilares, ¿no? Dios es el fiel y por tanto vendrán luchas y vendrán momentos de infidelidad, pero mi fidelidad está en comprometerme a volver a Él, no dejarme llevar por las derrotas y no dejarme llevar por el pecado. Eso es lo que me comprometo y a eso sí que me empeño mucho, mucho y ahí sí que va a haber puños todos los que hagan falta. Pablo, la vida religiosa, Sagrados Corazones, se alimenta de la Eucaristía y también de la palabra de Dios. ¿Podrías compartir con nosotros algunos textos significativos para ti? Claro, sí, sí. No sabría, hay muchos, ¿no? Mira, empiezo quizás por los que he tenido que elegir más recientemente, ¿no? En la profesión perpetua, eligiendo también qué textos expresar, qué textos expresaban, ¿no? este paso que estaba dando. Pues un texto para mí muy significativo que me ha acompañado mucho en estos años es, bueno, ese texto de Elías caminando por el desierto después de haber cometido grandes hazañas, un poco atroces, pero hazañas al fin y al cabo. Bueno, y sin embargo, y a la vez, ¿no? En ese instante se ve sin fuerzas y ese levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas, ¿no? Es un texto que me ha acompañado mucho. De grandes textos, ¿no? Grandes como momentos del Evangelio a los que vuelvo una y otra vez, son, por ejemplo, el joven rico, que, bueno, pues que también cataliza mucho, ¿no? Y dinamiza mucho de mi vida de fe y ese más del que hemos hablado un par de veces ya en esta conversación. Otro texto, ¿no? que está ahí, ¿no? Que de los que uno lleva en el corazón y que se sabe de memoria, pues es también ese venid a mí los cansados y agobiados, que yo os aliviaré, ¿no? Muy de nuestra espiritualidad, Sagrados Corazones. Y dentro de los textos de nuestra espiritualidad, que también pues llevo dentro y vuelvo una y otra vez, pues el corazón traspasado de Jesús al final del Evangelio de Juan. No lo sé, de la carta a los romanos, pues ese nada nos separará del amor de Dios, ¿no? Y también el recuerdo que nos hace Pablo en ese mismo capítulo 8 de la carta a los romanos, de que tenemos un espíritu de hijos, ¿no? Y que por tanto no es un espíritu para recaer en el temor, para volver a vivir como esclavos una y otra vez, sino para vivir la libertad. Todo tiene su tiempo bajo el sol, de Cogelet, del Eclesiastés. Puedo seguir así un rato, pero no sé, van como saliendo, no tengo yo como un elenco, ¿no? Pero sí que bueno, están, ¿no? Y van surgiendo, van brotando. Pablo, en tu acción de gracias, el día de la profesión perpetua, dabas gracias también
por la comunidad en la que vives en la actualidad, ahí en Mm. Sevilla, la comunidad de los Remedios, y dabas gracias también por la parroquia de los Sagrados Corazones y por el Colegio San José. ¿Qué Sí. significa todo ello en este momento de tu vida? Mm. Bueno, ahí como también decía en la acción de gracias, significan sobre todo el ahora de Dios, ¿no? Mm, que es el tiempo de Dios. Hemos hablado mucho del pasado, hemos hablado mucho del futuro, de la proyección, de por dónde van las llamadas de Dios, pero el instante crucial es el ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues esa comunidad concreta y estas dos obras de misión en las que estoy en este instante, pues son, claro, son el lugar de la entrega y el lugar de la realización de todas estas cosas bonitas que estamos diciendo, ¿no? Sin mi comunidad religiosa y sin un lugar donde trabajar, pues todo esto sería pues proyecciones y deseos nada más. Entonces, bueno, claro, la comunidad y las obras de misión son también como el lugar de las tesis, del esfuerzo, del día a día. Son esa Galilea a la que se vuelve después de la resurrección. Mm, no sé, eso así como a nivel como más hondo, ¿no? O más oracional. Y luego, bueno, en el día a día, pues son por el lugar de convivencia, el lugar de sentirme reconocido, de sentir que también yo soy y puedo ser auténticamente el que quiero ser, desde la diferencia, ¿no? Nuestras comunidades siempre son espacios donde constatamos que distintos somos y cada uno nuestro padre y nuestra madre, y a la vez llamados por el mismo Señor y a lo mismo, ¿no? Pues eso también es la experiencia que tengo ahora en mi comunidad de Sevilla. Y, bueno, y un lugar también, bueno, de muchos rostros, ¿no? Sobre todo el Colegio San José, la parroquia Sagrados Corazones, con toda la gente, ¿no? Que se mueve en ella. Pues lugar de muchos encuentros, de historias a veces también dañadas que acompañar y del regalo, ¿no? De mucho cariño, de mucha presencia en el día a día. Pablo, hay una pregunta que a mí me gusta mucho, más que una pregunta, sería invitarte a que Ujú. nos des, por ejemplo, 2 o 3 palabras clave en tu vida. Vale. En primer lugar, el, bueno, la primera palabra sería radicalidad, la explico. No radicalidad de fanatismo y de vamos a- no esa radicalidad, ¿no? Extrema de hasta las últimas consecuencias, sino esa radicalidad de raíz, ¿no? De experiencia, bueno, profunda y al mismo tiempo humanísima, que te coge el corazón y te impulsa como hasta el final, ¿no? Y hasta el horizonte. Esa sería la primera y como la que me movió mucho al comienzo, ¿no? Una segunda palabra sería realidad. Justo salía ahora. Yo creo que la realidad es como el gran regalo de todos estos años que he ido viviendo en la congregación, el entender, también lo decía hace un poco, ¿no? Que muchas de estas cosas, de estos grandes horizontes, de toda esa radicalidad y deseo, no pueden ser solo proyecciones, sino que tienen que estar siempre, de nuevo, enraizados, ¿no? En la realidad y, por tanto, en los límites, en la frustración y en los momentos bueno, difíciles. Y en tercer lugar, esperanza. Sin duda es como la palabra, ha sido como la palabra de mi profesión perpetua, es la palabra como cargada de futuro también para este momento complicado que vivimos. Y al final esperanza también, bueno, tiene mucho que ver con futuro, con vivir y morir al servicio de los Sagrados Corazones y esperanza también de una salvación que, como también apuntaba antes, yo no puedo obrar por mí solo, ni para mí ni para otros. Entonces, como esperanza, ¿no? De que todo lo que espero, lo que esperamos en el Señor, en Dios, se hace real y no es solo, bueno, algo vacío, algo como para consolarnos, ¿no?
Me gustan esas tres: radicalidad, realidad, esperanza. Muy bien, muchas gracias. Pablo, a mí ha habido algo muy bonito también, que es haber reconocido o conocido una parte de ti cuando he estado en Chile varios meses, cuando he podido Ujú, visitar todas las comunidades, cuando he estado en la Unión, cuando he escuchado a nuestro hermano, el padre Pablo Fonten, que tiene 94 años, Historia de Fidelidad, y él pues me contaba muchas de tus experiencias en el ujú, año que pasaste allí con los hermanos en Chile, y me hablaba especialmente de la historia de Luchito, bueno, y de otras cosas que te sucedieron por allí. Pero en ujú. esta congregación internacional, qué bueno es reconocernos y que se establezcan estos lazos de cariño. Mm, sí, 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 sin duda. A mí bueno, el año de la Unión fue un regalo. Y literalmente lo fue porque lo primero que fue una sorpresa muy grande, ¿no? Porque nosotros tenemos en la formación, además se acababa de aprobar de nuevo el pasar un año fuera en una comunidad, como dices, ¿no? Que forman parte de nuestro rostro internacional. Pero bueno, los hermanos en formación éramos varios y de hecho era otro hermano el que de entrada se iba a haber ido, ¿no? Y recuerdo perfectamente el momento en el que Paul, mi formador en aquel momento, me dijo que lo habían estado hablando, los formadores habían pensado que fuera yo. Y para mí fue un momento de gran sorpresa, de gran agradecimiento, lo vi como un regalo muy grande. Además, bueno, después de unos años de formación, pues los primeros años de voto, que para mí fueron de mucha lucha también, ¿no? Pues precisamente mucha de esa lucha entre los deseos y luego las realizaciones de mi realidad y de la de mi entorno, ¿no? Entonces, en medio, después de tantas luchas, después de muchas dificultades, la invitación, la propuesta de ir a Chile fue como un gran impulso, ¿no? Bueno, en mi vocación y en mi relación con el Señor. Y efectivamente, lo que mencionas, ¿no? De que años después te encuentres con Pablo, un hermano, además de los que conviví, pues un hermano para mí muy, muy querido, junto con el resto de la comunidad, ¿no? Con Armando Lanzani, con Rafa Domínguez, con Javier Cárdenas. Bueno, pues fue un año de nuevo de mucha autenticidad, de mucho descubrirme a mí mismo en la misión y de mucho reconocer también que lo que yo llevo tan dentro, el cariño Sagrados Corazones, este regalo que yo había recibido, también había como echado raíz y había tenido desarrollos preciosos en una tierra tan distinta como la de Chile. Y de nuevo, pues eso, reconocer esas notas, ¿no? Que formaban acordes distintos porque el contexto era distinto, pero las mismas notas, pues era muy bonito y muy enriquecedor también. Entonces, sí, el reconocerse así comunidad internacional, ¿no? Pienso también ahora en muchos otros hermanos. Antes hablabas de las profesiones, ordenaciones que ha habido, pues Joseph Roma, un hermano indonesio con el que tuve también la ocasión de convivir en Madrid unos años, pues bueno, el mantener contacto con él, nuestra hermana Maru en África, ¿no? Pienso en internacionalidad y se me vienen muchos rostros, mucha gente con la que he tenido como la ocasión de haberme ido encontrando. Tanto más me imagino tú ahora. Pues sí, la verdad que es una de las cosas más enriquecedoras y que más alegran el corazón, ¿verdad? Poder conocer el Sí, carisma en rostros concretos. Pablo, tenemos que ir terminando, pero muy estamos bien. viendo en este momento unas imágenes de un kit, de un regalo que Mm, te hicieron para tu profesión perpetua. ¿Puedes ujú, contarnos qué es este kit, qué significa para ti? ujú. Bueno, sí, este kit es un regalo, el regalo que quiso elaborar mi madre ahora para mi profesión perpetua. Y entonces, bueno, ella lo ha hecho contando con la colaboración de muchos hermanos y hermanas que podíais decirme, bueno, en qué es lo necesario, qué es lo esencial, qué es lo fundamental que no puede faltar para una vida religiosa y también aportar algún remedio, algún recurso de ayuda en momentos de dificultad, de herida o de daño de la vida religiosa. Y bueno, y con todas esas
palabras, que también son testimonios, que también son consejos, también son, como digo, pues recordatorios de qué es lo esencial y qué es lo accesorio, y simbolizado, ¿no?, en distintos objetos, pues mi madre lo juntó todo y me lo hizo llegar como regalo de la profesión. También aportando ella y también mis hermanos, mis abuelos, algún regalito también por el camino bueno, también para esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, hombre, ha significado para mí una cosa muy bonita, de entrada una sorpresa muy grande, lo han tenido en un profundísimo secreto. Y bueno, claro, ha sido el irlo leyendo, ir poquito a poco sacando de este kit distintas cartas, objetos. Bueno, pues de entrada ha sido el encontrarme con el cariño de mucha gente, ¿no?, de muchos hermanos y hermanas, pero también ha sido el encontrarme sobre todo con el cariño de mi madre, de mis hermanos, de mis raíces, y de cómo también ellos reciben, acogen, ¿no?, y son como suelo también fecundo para mi vocación, ¿no?, y abrigo para su cuidado en todo el futuro, ¿no? Entonces, bueno, ha sido algo muy, muy emocionante, muy bonito el recibir este regalo. Y ahora, como digo, esto lo digo mucho también desde la profesión perpetua y después de recibir pues, muchos deseos de la gente, algunos regalitos, me sale mucho, bueno, y ahora para vivirlo, ¿no? Esto para toda la vida, ¿no? Entonces veo muchas de las cosas, de las palabras, de los objetos y símbolos que ahí se me regalan, que intuyo, ¿no?, que en el futuro pues me vendrán muy bien, ¿no? Entonces también es como el de decir, bueno, pues ahora es tiempo de caminar y vamos a ir caminando, vamos a ir viviendo y como que proyecto también, ¿no?, esos momentos en los que todo este kit pues me venga a salvar en muchas ocasiones y ojalá también a otro. Pues Pablo, muchísimas gracias por este rato compartido, muchas felicidades, mucho ánimo en el camino, Gracias. a seguir haciendo vida toda esta profesión, hasta siempre, en cuyo servicio quiero vivir y morir. Espero que nos veamos pronto, ¿verdad?, para ese abrazo de tu profesión y también a nuestros amigos que siguen nuestro programa, pues les enviamos nuestro saludo y también que algunas de estas cuestiones que Pablo ha compartido con nosotros pues puedan ayudarnos para el diálogo y para seguir profundizando en nuestra vida. Amigos, hasta pronto, y Pablo, hasta muy pronto también. Muy bien, un abrazo muy fuerte, Fernando, para ti y para todos.